Capítulo 9. De acuerdo a un dicho antiguo, el tiempo pasa como el vistazo del pasar de un potro blanco, por una grieta en una pared. Eso es exactamente lo que le pasó a Bai Xiaochun. Un mes después, fríos vientos soplaban por el río Alcance Celestial y a través de la secta corriente espiritual. Repentinamente, Bai Xiaochun se dio cuenta que ya llevaba un año en la secta. El año pasado estuvo lleno de un evento tras otro. Había abandonado el mundo de los mortales para convertirse en un cultivador, elevó su base de cultivo al tercer nivel de condensación de Qi, y había resuelto todos los conflictos que surgieron debido a haberse unido a los hornos. Xuba Okai nunca volvió a mostrarse en los hornos de nuevo, y cuando Bai Xiaochun salía en busca de suministros y lo veía en la distancia, él se escurriría lejos claramente aterrorizado. Sin embargo, a pesar de todo eso, después de que pasara un mes, Bai Xiaochun se veía tan ansioso como siempre, y suspiraba constantemente. No le habló al gran gordito San y los demás de sus preocupaciones. Simplemente se revolcaba en su desamparo. Un año de longevidad, pensó, mirando al árbol en la distancia, al cual las hojas ya se le habían empezado a poner amarillas y caer al suelo. Soy justo como ese árbol, y esas hojas cayendo son justo como mi año perdido de longevidad. Habiendo llegado a este punto en su pensamiento, Bai Xiaochun repentinamente se sintió muy sentimental. Durante el transcurso del mes pasado, se le habían ocurrido innumerables ideas sobre cómo restaurar la longevidad perdida, y sin embargo, ese cabello blanco en su cabeza permanecía tan blanco como siempre. Realizó algunas preguntas indirectas al gran gordito San, y aprendió que en el mundo de cultivo, existían de hecho métodos que podían restaurar longevidad. Sin embargo, tales métodos eran secretos bien guardados, o tan fáciles de rastrear como plumas de fénix o un cuerno de quilín. Pronto, incluso perdió interés en comer y beber, y su rostro se volvió pálido. Eventualmente, decidió que no tenía opción más que rendirse y aceptar el hecho de que había perdido su longevidad. Sin embargo, el día siguiente, cuando fue a buscar suministros para los hornos, justo alcanzó a ver una enorme lápida de piedra bajo la tercera cima, y repentinamente empezó a jadear. En la ribera sur de la secta corriente espiritual, todas las montañas tenían lápidas de piedra como esta. Estaba cubierta densamente con inscripciones, líneas y líneas de escritura que resplandecían con luz brillante. Ocasionalmente, las líneas de escrituras fluían como agua, y los caracteres viejos eran reemplazados por unos nuevos. Esa lápida de piedra era donde las misiones eran provistas por la secta corriente espiritual. Toda persona en la secta que quisiera, podía completar misiones para adquirir piedras espirituales necesarias para el cultivo, al igual que puntos de mérito. Los puntos de mérito podían ser usados para pagar cuotas de admisión para sermones sobre las escrituras, o el pabellón de artes mágicas. También podían ser usados para ganar acceso a todo tipo de lugares especiales en la secta reservados para ciertos aspectos del cultivo. Prácticamente, todo en la secta podía ser adquirido con puntos de mérito, y de hecho eran vistos como más valiosos que las piedras espirituales. En este momento, un buen número de discípulos de la secta externa estaban reunidos alrededor de la lápida de misiones de la tercera cima, observando las misiones. Cuando uno de ellos seleccionaba una misión para tomar, irían respetuosamente a notificar al cultivador de mediana edad sentado con las piernas cruzadas bajo la lápida. Incluso había algunos sirvientes mezclándose con los discípulos de la secta externa. Los sirvientes vestían sus uniformes y los discípulos de la secta externa vestían túnicas verdes bordadas con diseños de nubes y ríos, haciendo fácil distinguir quién era quién. Había ciertas misiones que solo los discípulos de la secta interna podían aceptar, pero misiones como esa no aparecerían en esta lápida de piedra en particular. Las misiones aquí podían ser aceptadas por discípulos de la secta externa al igual que sirvientes. Muchos sirvientes ambiciosos veían este lugar como su primer paso para ser como el pez que saltó sobre la puerta del dragón, logrando un ascenso meteórico. Bai Xiaochun se quedó de pie allí por el tiempo que toma un incienso para quemarse, con un rostro severo mientras veía a una línea en particular de la escritura en medio de la lápida de piedra. Eventualmente, una mirada de duda apareció en sus ojos. Píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad, murmuró. Nunca me imaginé que esta lápida de piedra ofrecería una medicina como esa como recompensa.
Solo por el nombre, puedes ver que la píldora probablemente aumenta la longevidad. Después de pensar un poco, se acercó al cultivador de mediana edad. Cuando los discípulos de la secta externa sintieron a Bai Xiaochun acercándose, lo ignoraron completamente. Considerando su estatus, no les importaban para nada los sirvientes, a los cuales veían como inferiores a ellos. Bai Xiaochun esperó hasta que la multitud alrededor del cultivador de mediana edad se redujera un poco, luego, mirándose, tan encantador e inocente como fuera posible, juntó sus manos y se inclinó en saludo. «Buenas tardes, hermano mayor», dijo. El cultivador de mediana edad observó a Bai Xiaochun de arriba abajo, luego, asintió con la cabeza ligeramente. El problema de su propia longevidad giraba alrededor de la mente de Bai Xiaochun, mientras preguntaba. «Hermano mayor, una de las misiones es ir a buscar algunas plantas medicinales. La recompensa es una píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. ¿Puedo preguntar si esta píldora es usada para extender la longevidad?» Píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. Sí, es esta misión de aquí. Esa píldora ciertamente puede prolongar tu edad y reforzar tu longevidad. De hecho, añade todo un año. Sin embargo, posee muchas limitaciones. Solo puede usarse si estás en el 5º nivel de condensación de Qi o menos, y solo puede ser consumida una vez. Si tomas la píldora más de una vez, simplemente no tendrá efecto. Podrías decir que tiene valor, pero desafortunadamente, un año de longevidad no cuenta realmente por mucho. Viendo que tan encantador e inocente se veía Bai Xiaochun, el cultivador de mediana edad decidió añadir un poco de información. En general, esta es una píldora que los discípulos le dan a miembros de su familia mortales que están llegando al final de sus vidas. Sin embargo, es bastante costosa. ¿Quieres aceptar la misión? Bai Xiaochun miró de vuelta a la lápida de piedra, hizo algunos cálculos y luego asintió. El cultivador de mediana edad sacudió su dedo hacia la lápida de piedra, y la misión se volvió gris. Al mismo tiempo, produjo una tablilla de jade y se la dio a Bai Xiaochun. Hoja espíritu verde, fruta dragón de tierra y cáscara de escarabajo piedra. El hombre dijo fríamente. Reúne las cantidades apropiadas de esos 3 ingredientes medicinales, y podrás intercambiarlos por una píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. Después de eso, no le dio más atención a Bai Xiaochun, y en cambio empezó a explicarle otras misiones a los discípulos de la secta externa cercanos. Bai Xiaochun se fue, agarrando fuertemente la tablilla de jade en sus manos. El término píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad resonaba en su mente. Sus ojos empezaron a brillar con decisión. Definitivamente voy a obtener esa píldora medicinal y compensar por el año de longevidad que perdí. Explotando de determinación, se apresuró a la sala de los 4 mares, donde buscó en la información disponible para sirvientes. Pronto encontró la introducción a la hoja espíritu verde, un tipo de planta medicinal que solo crecía en hábitats ocupados por aves espíritu esperanza. Las aves espíritu esperanza vivían en grandes colonias, y usualmente crecían al 2º nivel de condensación de Qi, haciendo a las hojas espíritu verde difíciles de obtener. Como resultado, tendían a ser costosas. Desafortunadamente, no habían registros en la sala de los 4 mares sobre la fruta dragón de tierra, o la cáscara de escarabajo de piedra. Bai Xiaochun palmeó su bolso, sonrió amargamente y se fue. Después de regresar a los hornos, preguntó al gran gordito Sang y los demás sobre ellas. Ninguno había oído hablar de la fruta dragón de tierra, pero el tercer gordito ahí sabía sobre la cáscara de escarabajo de piedra. Aparentemente, no era más que el exoesqueleto de un tipo de insecto espiritual llamado escarabajo de piedra. Supuestamente, esos exoesqueletos eran extremadamente duros y pesados, pero eran poco comunes en la ribera sur. Sin embargo, eran comunes en la ribera norte, como resultado de que la mayoría de las técnicas que cultivaban allí eran magias chamánicas. Desafortunadamente, a pesar del hecho de que ambas riberas norte y sur eran parte de la secta corriente espiritual, estaban separados por el puente montañoso principal. Además, solo los discípulos de la secta interna estaban calificados para cruzar ese puente montañoso para ir de una ribera a otra. ¿Por qué preguntas por estos ingredientes medicinales?, preguntó el gran gordito San, acariciándose el estómago.
No puedes comerlos, ¿sabes? Además, si intentas comprarlos en el mercado de la Ribera Sur, los precios son ridículamente altos. Cuando Bai Xiaochun escuchó la palabra mercado siendo mencionada, sus ojos se iluminaron. Después de ofrecer una explicación rápida, se apresuró a bajar la montaña. En el año que había sido parte de los hornos, solo había salido de la secta en pocas ocasiones, y sin embargo, era bastante familiar con el mercado afuera de la secta. La mayoría de los puestos eran administrados por varios clanes de cultivadores relacionados a discípulos de la secta. Había incluso algunos establecimientos que eran propiedad de discípulos, y servían específicamente a otros discípulos. Gradualmente, un conjunto de reglas no habladas fueron establecidas que todos seguían. Hablando en general, cualquier suministro que los hornos necesitaran podían conseguirse allí. Bai Xiaochun paseó alrededor del mercado por un rato, y visitó varias tiendas de plantas medicinales. Para cuando regresó a los hornos, su ceño estaba fruncido y suspiraba pesadamente. ¡Qué estafa! Especialmente la fruta dragón de tierra. Todo lo que es un tipo de fruta que crece bajo tierra. ¿Por qué es tan costosa? Bai Xiaochun estaba consternado al descubrir que, dada su situación al momento, era esencialmente incapaz de obtener la píldora reforzadora de longevidad prolongadora de edad. Básicamente no tenía concepto del dinero. Para él, ninguna cantidad de riqueza podría compararse a longevidad. Desafortunadamente, en este momento estaba embarazosamente corto en fondos. Además, sabía que a pesar de que sus hermanos mayores poseían panzas extremadamente amplias, sus bolsillos estaban tan vacíos como el suyo. Ellos definitivamente no eran más ricos de lo que era él. A pesar de que nadie se molestaría por comerse un poco de la comida de los suministros de los hornos, si intentaban vender esa comida, el departamento de supervisores definitivamente se daría cuenta y no estaría feliz. Después de pensar el asunto desde distintos ángulos, Bai Xiaochun no se le ocurrió ninguna idea sobre cómo hacer dinero, más que vender algunos objetos reforzados espiritualmente. Sin embargo, eso no parecía del todo algo apropiado de hacer. Continuó reflexionando el asunto por algunos días más. En una mañana en particular, estaba sentado de piernas cruzadas en su cabaña, practicando el cultivo cuando escuchó el sonido de las campanas resonando por la secta. El sonido no era muy fuerte, y desapareció rápidamente. Bai Xiaochun abrió los ojos lentamente. No estaba sorprendido por el sonido de las campanas. De hecho, estas sonaban cada mes. Había aprendido del gran gordito San que las campanas indicaban que la prueba de fuego para sirvientes estaba empezando. Quien fuera que tuviera éxito le sería otorgado un lugar como discípulo de la secta externa. Para aquellos sirvientes extremadamente ambiciosos que querían convertirse en discípulos de la secta externa, el primer paso en convertirse en el pez que saltaba sobre la puerta del dragón era alcanzar el tercer nivel de condensación de ki. Luego podrían seleccionar una de las pruebas de fuego. Las pruebas de fuego no eran más que un camino de piedra que llevaba a la cima de la montaña. Sin embargo, el camino estaba imbuido en poder mágico, haciendo cada paso extremadamente arduo. Quienquiera que lograra llegar a la cima, estaría calificado para convertirse en discípulo de la secta externa. Desafortunadamente, los puestos en la secta externa estaban limitados, solo los 3 primeros competidores en llegar a la cima, los mejores de los mejores, serían capaces de entrar. Después de todo, había muchos sirvientes en la secta corriente espiritual. Había miles y miles en la Ribera Sur solamente. Por lo tanto, siempre había luchas para lograrlo. Por supuesto, los miembros de los hornos preferían morir de hambre en los hornos que intentar escalar en la secta externa. Por lo tanto, en este particular día cada mes, ignoraban todo el escándalo. Bai Xiaochun cerró sus ojos. Sin embargo, un momento después, los abrió repentinamente, y una extraña expresión podía verse en ellos. Luego, empezaron a brillar de emoción mientras una nueva idea se formaba en su cabeza. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro en su cabaña. Después de considerar su idea por un tiempo, una expresión encantada apareció en su rostro. «Este es el camino», exclamó. Luego abrió su puerta y gritó al gran gordito Sang y los demás, quienes estaban viendo en ese momento cuál sirviente desafortunado sería promovido a discípulo de la secta externa.
Hermanos mayores, he encontrado una manera de hacerse rico, pero necesito su ayuda. Luego, podremos hacernos ricos todos juntos. Lamió sus labios y miró al gran gordito Sang y los demás, con sus ojos brillando. El gran gordito Sang estaba familiarizado con esta expresión. Era la misma mirada que Bai Xiaochun tuvo en su rostro cuando sacó la idea de hacer el fondo de los tazones más gruesos. Considerando lo mucho que esta idea benefició a los hornos, el gran gordito Sang no podía esperar para escuchar la idea de Bai Xiaochun. Noveno gordito, ¿cuál es tu plan? A decir verdad, todos estamos completamente pobres, y es la culpa de ese maldito departamento de supervisores. Si no fuera por ellos, podríamos vender un poco de nuestras cosas para hacernos totalmente ricos. El gran gordito Sang agarró a Bai Xiaochun por los hombros, sus ojos brillando de anticipación.